Buenas, mi nombre es Luis Fuentes y curso la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los derechos humanos y los grupos vulnerables. De este modo, iniciando desde una base histórica hasta llegar a su fundamento y clasificación, a las garantías dentro de la Constitución y a los consejos de protección en Venezuela. Primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué son relevantes en este video? Bueno, primero, los derechos humanos son un conjunto de principios universales que reconocen la dignidad inherente de todas las personas, sin importar su raza, sin importar su género, religión, nacionalidad u orientación sexual, nada de eso. Estos derechos se basan en la idea de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es decir, que todo el mundo es igual ante la ley. A lo largo de la historia, ha habido importantes avances en la protección y promoción de los derechos humanos, pero también continuas violaciones de los mismos. Para entrar en materia, la historia de los derechos humanos se remonta a la antigua Grecia y Roma, a los inicios del derecho en general, a los inicios de defender al indefenso, reconocer mis obligaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, los derechos humanos como los conocemos hoy en día tuvieron un desarrollo mucho más significativo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas en 1948 como manera de responder a todos los eventos y a todas las calamidades que sucedieron en este evento bélico. Esta declaración estableció los derechos fundamentales que deben tener como seres humanos las personas y debe protegerlas en todo el mundo, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, no a la discriminación, entre otros. Los derechos humanos se clasifican en tres generaciones importantes. La primera de ellas se trata de los derechos de primera generación, también conocidos como derechos civiles y políticos. Incluyen derechos como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a juicio justo y el derecho a la vida. En la segunda generación tenemos, valga la redundancia, los derechos de segunda generación, también conocidos como los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Incluyen también derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad social. Los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad, incluyen como derechos al desarrollo, el derecho a un medio ambiente saludable y el derecho a la paz. En el plano nacional venezolano, existen garantías jurídicas y judiciales para proteger los derechos humanos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, establece un catálogo muy variado de derechos y garantías que deben ser respetados y protegidos por el Estado. Además de la Constitución, Venezuela cuenta con leyes específicas y mecanismos de protección de los derechos humanos. Entre ellos se encuentra la Defensoría del Pueblo, un órgano autónomo encargado de promover y proteger los derechos humanos de las personas, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos públicos y privados que velan por la protección de los derechos. En cuanto a los consejos de derechos y de protección, en Venezuela se han creado diversos mecanismos de participación ciudadana para promover los derechos humanos. Estos consejos son espacios de diálogo y de deliberación en los que participan representantes del Estado, organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil. Por ejemplo, tenemos el Consejo Nacional de Derechos Humanos creado en 2014. A modo de cierre para este video y para la reflexión del espectador, los derechos humanos son principios universales que reconocen la dignidad inherente de todas las personas. En Venezuela existen garantías jurídicas y judiciales para proteger estos derechos, incluyendo la Constitución, leyes específicas, organismos, etc. Los consejos de derechos y de protección son espacios de participación social y velan por el interés público, es decir, buscan que todos seamos exactamente iguales ante la ley. Muchísimas gracias.